Llegó el momento de hacer un resumen de todos los aprendizajes obtenidos a lo largo de estas semanas y pues para eso usaremos la línea del tiempo de esta propuesta, ¿verdad? De horizontes e intermedios. Haremos a la vez una comparación entre los hechos sucedidos a nivel general en el Perú, los hechos correspondientes al sector del Cusco y también sobre nuestro territorio. Bien, empezaremos hablando del primer horizonte. Recordemos que cada vez que hablamos de un horizonte, hablamos de un periodo a donde una cultura tiene más poder, ya sea por la religión, ya sea por la fuerza, pero este poder le sirve para ejercer un control sobre los demás pueblos. Y en este caso del primer horizonte, pues hablamos de la cultura chavín, con esos dioses terroríficos que obligaban, ¿no?, a la población a realizar incluso sacrificios. En este periodo, Chavín usará esta religión para someter a los demás pueblos y por eso esta expresión, ¿no? Si están conmigo, los dioses los bendecirán, porque la idea era que los dioses Chavín, a pesar de ser terroríficos, bendecían al pueblo con una buena producción agrícola. Obvio, ya sabemos que en realidad es el buen sistema agrícola que ellos diseñaron. ¿Qué pasaba en el Cusco durante este primer horizonte? Pues en el Cusco surgen los primeros ayllus organizados alrededor de los ríos Vilcanota y Paucartambo. El dominio chavín no se va a ver de la misma manera en el Cusco que en el resto del Perú, cosa que sí vamos a ver en Lambayeque, porque en Lambayeque vamos a tener dos poblados en este periodo de suma importancia. El primero es el poblado de Ventarrón en Pomalca y también vamos a tener el desarrollo de la cultura Cupisnique, quien también nos ha dejado restos arqueológicos en Pomalca. Ellos sí van a ser influenciados por la religión chavín y por ello su estilo de cerámica, de manifestaciones como los murales en sus huacas, vamos a ver algunos rastros de lo que es chavín. Pero nada es para siempre, el poder chavín no duró permanentemente, va a ser aproximadamente así al año cero, pasando el año cero de nuestra era y hacia el 200, a donde decae ese poder y los pueblos que habían obedecido a Chavín buscan separarse. Y es así que, pues a nivel del Perú, surgen varias culturas, entre ellas la cultura nazca, y aquí tenemos representados a un arqueólogo y a una de las líneas de Nazca, que es el colibrí. Ahora, este periodo donde surgen varias culturas pequeñas que luchan entre sí por conseguir territorios es lo que llamamos primeros desarrollos regionales. Bien. Ahora, una característica de esta lucha que mencionábamos es la búsqueda continua de nuevas tierras. ¿Por qué? Porque se necesitan tierras para la agricultura, se necesita tierra con recursos naturales, por ejemplo, madera, para edificar construcciones, viviendas. Entonces, la lucha por tierras va a ser permanente. Mientras que esto sucedía a nivel general en el Perú, en el Cusco en específico va a ser un grupo el que tenga más poder, el grupo de Pacaritambo, que va a lograr someter a los demás ayllus que habitaban en el Cusco y de esta manera este ayllu de Pacaritambo va a conseguir poder y autonomía. Es decir, se va a convertir en la élite cusqueña, mientras que los demás ayllus sometidos van a deberle obediencia y van a tener que pagar el excedente, van a tener que pagar tributo. En Lambayeque, este de aquí es el periodo del desarrollo de la cultura mochica, el primer gran estado lambayecano. Recuerda que los mochicas nacieron como pequeños señoríos en el norte y sur, o sea, en Lambayeque y La Libertad, que pues a veces se apoyaban, a veces había diferencias, luchas entre ellos, pero al final se consolidan como una sola cultura, un solo estado, llegando a abarcar también territorios de Piura y de Ancash. Ellos se consolidan como los mejores orfebres de este periodo y a la vez mejores ceramistas, pues elaboraron los llamados guaco retrato, que son conocidos a nivel mundial. Tuvo un territorio discontinuo, recordemos eso, porque se dividió en el estado norte y estado sur. El estado norte tenía como capital Zipán, aquí en Lambayeque, y el estado sur, el Valle de Mocha, donde encontramos las huacas de la luna y el sol. Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Hacia finales del desarrollo regional, de este primer desarrollo regional o primer intermedio, vemos los problemas climáticos que azotan al Perú. En este caso tenemos el fenómeno del niño y la posterior sequía, que algunos afirman duró algo de 30 años.
Esto llevó a una crisis fuerte a todos los estados costeños y de esto se va a aprovechar una cultura yacuchana, la cultura Wari, quien después de entablar una alianza con Tiahuanaco en el lado altiplano, del altiplano peruano-boliviano, consigue invadir a las demás culturas próximas a ellas y llega incluso hasta Lambayeque. De hecho, la primera cultura que invade es Nazca, que lo habíamos mencionado aquí. De esta manera, este estado se convierte en el primer estado militarista expansivo, por lo tanto, primer imperio del Perú antiguo. Una vez que estos alcanzan el poder, ya nos encontramos aquí en el segundo horizonte. Este segundo horizonte después se caracterizará por Guari, buscando siempre conseguir más tierras y ejerciendo su dominio en gran parte del Perú. Y por eso aquí pues tenemos esta expresión, ¿no? Invadir, 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 porque esa fue su política permanente en la expansión. Ahora, ¿qué va a pasar con la gente del Cusco que habíamos visto que Pacaritambo era la élite? Pues ellos también van a quedar sometidos al poder de los Wari y se habla de que esa élite muere como élite, es decir, ya pierde el poder y que una estrategia militar de los Wari es no dejar a su gente, a la élite del pueblo conquistado en su territorio, sino llevarlas a la capital, en este caso a Tiahuanaco, que va a ser la capital pero del lado boliviano. Recuerda que Tiahuanaco, como centro arquitectónico, se encuentra en Bolivia, no se encuentra en el actual Perú. Y pues posiblemente se habla que en este periodo surge esta leyenda de Manco Cápac como la idea del Salvador, que va a llegar a lograr sacarlos, ¿no?, de este sistema de opresión establecido por Guari. Aquí en Lambayeque, en un primer momento, pues sí, vamos a ver el dominio Guari, pero este dominio Wari no está claro con qué fuerza se dio, es decir, llegaron con un ejército a invadirnos o tal vez establecimos una relación de dependencia donde necesitábamos de Wari para organizarnos. Eso es algo que los historiadores siguen investigando aquí en nuestras tierras. Bien. Hacia el año 1100, Guari había entrado ya en crisis debido a problemas climáticos. El descenso de temperaturas con las heladas que se producen todos los años en la sierra habían producido la disminución del producto agrícola. Esto llevaba también a la muerte de animales, la muerte de personas. Esta crisis va a ser aprovechada por los pueblos que habían sido invadidos para buscar su independencia. Y aquí en el caso de Lambayeque, lo que va a dar como resultado es que surja una nueva cultura, la cultura SICAM. Lo que no se habla aquí es de una lucha de independencia del pueblo lambayecano para formar SICAM, sino todo lo contrario. Se habla de un gran señor que vino de la parte suprema del Perú, no está claro, ya sabemos cuál es esa parte suprema, pero que vino a ordenar el territorio. Estamos hablando de la leyenda de Naimlab. Sí, el nombre correcto es Naimlab o Ñaimlab, que significa ave o gallina del mar. Pues él llega en una balsa acompañado de su esposa Seterni y de un gran séquito y llegan a orillas del río Fequisllanga, posiblemente al río Lambayeque. Al llegar aquí traen un ídolo verde, posiblemente de esmeralda, que se llamaba Yampayek y van a construirle un templo llamado Chot, posiblemente hoy día la Huacachotuna. Pues bien, ellos fundan lo que es la cultura Sica, a donde se conoce ya en día que es la cultura, a donde se encontraba el entierro con mayor cantidad de oro que corresponde al señor de Sica, que viene a ser el que encuentran aquí representado, ¿sí? Es este personaje de aquí. Pues bien, la alegría no duró mucho porque mira, recuerda que al momento de separarse de Guari, al momento que Guari cae como imperio, surgen pequeños estados. Ya estaremos hablando allí del segundo intermedio. El segundo intermedio, al igual que la primera regionalización, se caracteriza por estados regionales, pequeños, en permanente lucha por conseguir tierra. La novedad es que ahora aquí en el segundo intermedio se van a construir ya fortalezas con murallas. Durante este periodo, ¿qué va a pasar? ¿Qué había pasado con esta gente de Tiahuanaco? ¿Se acuerdan? Esta élite de Pacaritambo llevada a Tiahuanaco, pues también va a buscar salir de Tiahuanaco, dicen algunos que ellos son los que destruyen Tiahuanaco y van a migrar primero hacia el altiplano, lado de Titicaca, y luego van a llegar hacia el Cusco. En el Cusco van a buscar construir un poder, obtener mayor poder, van a hacerse del lugar más poderoso, más fértil que era Camama, y desde allí empezará la construcción del imperio que luego conoceremos como Tahuantinsuyo. Aquí en Lambayeque, en este segundo intermedio, no dura tanto la cultura sicán debido a que va a ser invadida por el pueblo del sur.
Es decir, Mochica, que había sido norte y sur, al separarse de Guari ya no se unifica, tiene dos estados, el estado Sicán en el norte y el estado Chimú en la Libertad. Los Chimú, estado militarista, van a invadir a Sicán, pero esto va a durar poco. ¿Por qué? Porque posiblemente hacia este año vamos a ver que los Inca van a invadir a la cultura chimú y como nosotros éramos parte de ellos, pues vamos a quedar sometidos. ¿Y quiénes vienen a ser estos incas? Estos incas vienen a ser pues nada más y nada menos que estas personas que eran de Pacaritambo, cuyos descendientes salieron de Tiahuanaco y llegaron al Cusco, y hablamos, chicos, de algo de 6 a 8 generaciones, así que ya pasó bastante tiempo, ¿verdad? Miren fechas, miren fechas. Entonces, esta gente va a convertirse en el imperio de los incas, que pues invadirán aquí, invadirán el reino Chimú, gracias a Tupac Yupanqui cuando aún era Auqui, ¿sí?